El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y tomo este refrán de que del dicho al hecho hay mucho trecho porque hace aproximadamente un mes estábamos celebrando con alegría, con júbilo, con regocijo, un gran acontecimiento de vida cristiana que fue celebrar el misterio de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Que celebrar el misterio de la Navidad era confirmar el cumplimiento de la alianza de Dios con nosotros al volverse hombre, acercarse a nuestras vidas y a través de su Hijo Jesús ofrecernos la salvación. Eso fue simplemente celebrar Navidad. Entonces, dentro del contexto de las lecturas, dentro del contexto hoy de la palabra, escuchábamos cómo en el Evangelio de Lucas, pues el Señor hace toda una exhortación de que el Espíritu está sobre Él, que Él viene para hacer realidad la salvación, para liberar a los oprimidos, para volver la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. Y termina el Evangelio bellísimamente con una frase. Dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. O sea, hoy se hace realidad la obra de la salvación. Y dentro del contexto entonces de la palabra, dentro del contexto de este tercer domingo, la pregunta del Señor para nosotros es qué tanto lo que celebramos en la noche de la Navidad, lo que festejamos en la noche de la Navidad, hoy es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Jesús ya está obrando la salvación en nuestra vida. Hoy se ha cumplido la palabra. Hoy hacemos realidad la promesa de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Ya nos salvamos? ¿Ya nos podemos morir hoy tranquilos? ¿Qué nos falta? Ya llevamos un mes. Van a pasar otros 11 meses y volvemos a repetir el ciclo de volver a celebrar una Navidad y no hacer realidad la salvación que Dios quiere transmitir a nuestras vidas a través de su Hijo Jesús. Entonces, dentro del contexto de las lecturas, pues la invitación del Señor es: vengan, esa salvación ya debería ser realidad en la vida de cada uno de ustedes.
¿De qué forma? Uno, entendiendo que nuestra fe no es una fe virtual, nuestra fe es una fe real. Y una fe real es que a pesar de que Dios se nos revela y se nos manifiesta de manera sacramental, Él se hace presente en nuestras vidas. Lo que pasa es que necesitamos tener mucha fe para poderlo reconocer, para poderlo aceptar, para poderlo realmente dejar entrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y cuando les hablo de la realidad de nuestra fe, que no es virtual sino real, quiero detenerme en la primera lectura del libro de Nehemías. Nehemías está narrando cómo Esdras, un sacerdote, se para, dice, es bellísimo porque dice cómo se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Mírenla, acá está. ¿Qué es la tribuna de madera? Entonces, como Esdras, yo les acabo de proclamar a ustedes la palabra. Y una palabra donde simple y llanamente lo que se dice es que el Señor Dios es grande. Y todo el pueblo respondió con las manos levantadas diciendo amén, amén. Y después de proclamar Esdras la palabra, entonces entra Nehemías reforzando el sentido de la proclamación de la palabra cuando le dice al pueblo: miren, vayan, coman buenos manjares, beban buen vino, inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. Pero termina Nehemías haciendo eco a la palabra que Esdras le proclama cuando dice: no se pongan tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y como eco entonces a la palabra que escuchábamos de la primera lectura, le respondíamos a Dios en el Salmo diciéndole: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. ¿Qué representa eso para nosotros? ¿Cómo deberíamos estar nosotros hoy aquí en esta gran asamblea donde nos congrega Dios y donde lo que acaba de suceder es que Dios nos habló? Por eso terminamos las lecturas y les decimos: palabra de Dios. ¿Y ustedes qué responden? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que nos está hablando? ¿Y lo reconozco? ¿Y lo acepto? Sí. Por eso ustedes están llenos de alegría. Por eso ustedes están llenos de júbilo. Por eso ustedes están llenos de gozo. ¿Qué implica que nos acaban de proclamar la palabra si es que por falta de fe pensamos que eso fue lo que sucedió hace mucho tiempo, pero no es lo que está sucediendo hoy en la vida de cada uno de nosotros? Nos falta mucha fe. Y nos falta mucha fe porque así vengamos a las 1000 misas, si no entendemos que la celebración es una celebración real, no es una celebración virtual, y que lo que se nos proclama es la actualización de Dios que habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. Una celebración dominical donde ahoritica después pasaremos a consagrar el pan eucarístico, algunos lo recibiremos como pan de la vida, pero comulgamos y no pasa absolutamente nada en nuestro corazón. No despierta ningún sentimiento, no vivimos ninguna experiencia de fe. Entonces, pues no hemos entendido cómo Dios hace realidad la obra de la salvación a través de su Hijo Jesús en esta celebración y de manera particular a través de la palabra, donde Dios nos habla, donde Dios se nos acerca, donde Dios nos consuela, donde Dios se manifiesta como Padre, donde Dios nos fortalece. Pero como no tenemos fe, pensamos que lo que estamos celebrando es una realidad virtual, pero no es real. Y simple y llanamente les pongo estos ejercicios. Cuando yo hago el viaje añorado, deseado y anhelado a Jerusalén, Tierra Santa. Ay, voy a ir a Tierra Santa, a conocer Tierra Santa. Yo quiero saber dónde es Belén, yo quiero conocer el río Jordán. Yo quiero reconocer todos los sitios que nos narran los evangelios.
Cuando uno va a Tierra Santa y hace el ejercicio de volver a las fuentes de lo que fue la vida de Jesús, ¿cómo llega uno después de ese viaje? ¿Cómo llega? Feliz, ¿no? Y alegre y fortalecido en la fe, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un familiar fuera del país o tiene un familiar aquí en la ciudad y va a visitarlo, hace mucho tiempo no lo ve, ¿cómo sale uno de esa visita? Contento, alegre, tranquilo, en paz. Oiga, y nosotros venimos acá y no nos pasa nada. ¿Por qué no nos pasa nada? Porque nos falta fe. Entonces lo que le decíamos al Señor y lo que se nos proclamaba se vuelve una realidad virtual y no una realidad real de fe que nos debe llenar de alegría, que nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de júbilo. A mí en el seminario me enseñaron que un cura triste es un triste cura. Y yo hoy se los digo a ustedes, un católico triste es un triste católico. Entonces, para que me entiendan lo que les estoy diciendo, mírenle la cara al vecino que está sentado al lado de ustedes y me dicen si tengo que ir al oculista, porque yo aquí los veo a todos ustedes con cara de limón. De limón. De limón. Es en serio, de limón. Yo no les veo júbilo, yo no les veo alegría, yo no les veo gozo, yo no les veo expectativa, yo no les veo regocijo. Oiga, ¿qué tenemos que hacer para que, como dice la actriz, nos ericemos? Nos llenemos de alegría, nos llenemos de júbilo. Y para confirmarles lo que yo les estoy diciendo, eso que los tengo a ustedes una hora aquí en misa, miren, llevamos hasta ahora 26 días del año. Ya casi se acaba el primer mes. Nos quedan 11 meses de experiencia de un nuevo año. Y ya estamos arrastrando la existencia. Ya estamos viviendo con pesadez nuestra vida. Ya todo nos parece harto. Ya todo nos parece aburridor. Ay, qué pereza, otra vez volvimos a lo mismo. Ay, qué jartera el trancón. Ay, qué aburrimiento tener que ir a trabajar. Ay, ahora otra vez volver a madrugar porque los muchachos vuelven al colegio. Ay, mejor dicho, somos de un pesimismo, somos de una tristeza, somos de una desolación que yo sí les digo, nos faltan 11 meses. Y si vamos a seguir viviendo así, en junio ya estamos para tirar la toalla. ¿Dónde queda la alegría? ¿Dónde queda el júbilo? ¿Dónde queda el regocijo? ¿Dónde queda el gozo de saber que Dios se nos acerca, de saber que Dios nos habla, de saber que Dios nos fortalece en la fe, de saber que Dios nos anima, de saber que Dios nos motiva, de saber que Dios camina a nuestro lado y poder hacer realidad lo que decíamos hoy al Señor? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Entonces, cámbienme la cara para ver si no tengo que ir al oculista y pongan cara de ponqué. Sí, y se la voy a devolver. Donde yo llegara aquí todo amargado, todo aburrido, todo acartonado, todo, mejor dicho, levitando en lugar de caminar. ¿Ustedes qué dicen del cura? ¿Qué dicen? Qué jartera de man, ¿no? ¿Qué puedo decir yo de ustedes? ¿Qué puedo decir yo de ustedes? ¿Es en serio? Yo les devuelvo la pelota a ustedes. Y lo que yo veo desde aquí no son sonrisas, no son afabilidad, no es afabilidad, no es gozo, no es dicha, no es regocijo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos falta fe? ¿Y por qué no hacemos realidad la obra de salvación de Dios que se acerca a través de ese recién nacido que celebramos en la noche de la Navidad para consolarnos, para animarnos, para alegrarnos, para consolarnos
y para permitir que la salvación se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es que, pues, la obra de la salvación también se realiza es a partir de nuestro compromiso de fe o nuestro compromiso de vida cristiana. ¿Qué quiero decirles? Miren, Jesús hoy en el Evangelio dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Pero miren lo hermoso, dice: me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces Jesús hace realidad la salvación, pues a través de su vida, a través de sus obras, a través de sus milagros, atendiendo especialmente las necesidades de todos los que lo necesitaban, consolándolos, animándolos, fortaleciéndolos, y Él hace realidad esa salvación. Y hoy, haciendo eco en la palabra, vemos cómo Pablo nos dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que si uno de esos miembros del cuerpo le duele algo, pues a todo el cuerpo le debe doler, porque no somos independientes, somos unidad. Y eso entonces, ¿qué les quiero decir? Miren, en la iglesia, este año se está hablando muy fuerte de un año jubilar que se llama el año de la esperanza. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, no sé si les suena lo que yo les estoy diciendo, pero toda la iglesia como ruta para este año, a todos nosotros los creyentes, es diciéndonos: seamos sembradores de esperanza. ¿Y por qué a la iglesia se le ocurre esa locura? Porque es que estamos viviendo en un mundo donde lo que menos está viviendo la gente es la esperanza. Un mundo que por la situación, las realidades de vida, por todo lo que hemos tenido que vivir a nivel nacional, a nivel local, pónganle el término que sea, pues encontramos realmente que hay mucha gente que vive cautiva de su libertad, que hay mucha gente que vive ciega, que hay mucha gente que vive presa, que hay mucha gente que vive desolada, que hay mucha gente que vive desesperanzada. Entonces, ante esa realidad, ante ese panorama del mundo, de la sociedad, pues la iglesia entonces nos dice: como nosotros sí somos personas de fe, como nosotros sí creemos en la salvación, entonces vamos a ser también nosotros constructores de salvación en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente pues seamos capaces de asumir un compromiso formal de fe, un compromiso formal de vida cristiana, donde sintiéndonos cuerpos, miembros de un mismo cuerpo, pues seamos anunciadores de esperanza. Y permitamos que a través de nuestras obras, de nuestra vida, de nuestra proclamación, de nuestro servicio, de nuestra compañía, de nuestra escucha, pónganle el nombre que le quieran poner, en medio de un mundo desesperanzado, nosotros seamos sembradores de esperanza. Y esa siembra de esa esperanza, pues sea la confirmación de la realidad de una salvación que Dios quiere venir a traer en el mundo y en cada una de las personas que atraviesan por situaciones difíciles que los llenan es de desesperanza. Entonces, hablar realmente de hacer realidad la salvación es asumir también nosotros un compromiso formal de fe, de ser discípulos y seguidores del Señor para poder sembrar esperanza en medio de un mundo desesperanzado. Y es la forma como nosotros realmente creemos, vivimos y hacemos realidad esa salvación que nosotros celebramos con gozo y con júbilo en la noche de la Navidad, cuando reconocíamos que el recién nacido era Dios, que se hacía hombre para ser nuestro Salvador. La invitación del Señor es que empecemos a hacer realidad ya lo que celebramos, lo que creemos y lo que vivimos, para que realmente lo que dice hoy al final del Evangelio sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabamos de oír. Que sea realidad de nuestra vida y que hagamos realmente realidad la salvación en cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué saben de Timoteo y Tito?
¿Qué saben de Timoteo y Tito? Fueron discípulos de Pablo. Pablo los llamó y Pablo los cogió, puso el ojo en ellos. Pero lo interesante de Timoteo y Tito fue que le creyeron a Pablo la proclamación de un evangelio donde simple y llanamente hablaba de un tal Jesús que era el Mesías y el Salvador. Ya era un hombre grande, Jesús. Ya Jesús estaba haciendo milagros y ya Jesús estaba anunciando y proclamando. Pero lo interesante fue que fueron dos personas que desde la fe creyeron que lo que Pablo estaba diciendo era real y por eso lo siguieron. Entonces, adicionalmente de su convicción de fe, de una salvación que se realizaba a través de un hombre que hacía milagros, que hacía prodigios, que hacía grandes signos, fueron los apoyos de Pablo para poder ir y anunciar, evangelizar, ser sembradores de esperanza, uno en Éfeso, que fue Timoteo, y dos en Creta, que fue Tito. Entonces la invitación, ¿cuál es? Pues que si hoy estamos celebrando nuestra fiesta patronal, entendamos qué significado y qué repercusión tienen que tener estos dos santos para la vida de cada uno de nosotros. Y es simple y llanamente entender que nuestra fe es real y que estamos llamados a ser sembradores de esperanza ante el mundo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy consagremos nuestra vida bajo la protección de nuestros santos patronos, Timoteo y Tito. Amén. Magnificat anima mea Dominum. Et exsultat